Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. En este día pues estamos cambiando la modalidad, lo vamos a trabajar de esta manera, de forma virtual. También siempre pidiendo, ¿no? A Dios por nuestro país para que pueda llegar la calma, la tranquilidad, ¿no? Vamos a empezar el día de hoy con esta clase de comunicación. Eh, pero que puedan visualizar lo que estoy compartiendo. El título de la sesión de hoy, para que ustedes lo puedan ir ubicando en su cuaderno, es Leemos sobre los derechos de las personas inclusivas, ¿no? Bueno, durante estas semanas hemos estado hablando acerca de los derechos, ¿no? Hemos buscado explicar de la manera más práctica, más sencilla, el concepto de lo que es derecho, ¿no? Los diferentes derechos de los cuales las personas en general gozamos, ¿no? Sin embargo, no dejando de lado la responsabilidad que conlleva ese derecho, ¿no? Y eso lo hemos enfatizado, ¿no? El derecho siempre va de la mano con el deber, ¿no? Todo derecho trae consigo un deber, ¿no? El día de hoy vamos a hablar del derecho de las personas inclusivas, ¿no? Que es un término que en los últimos años se viene enfatizando, ¿no? Eh, si recordamos, hablábamos mucho del tema de la vulnerabilidad, ¿no? Y decíamos las personas vulnerables, ¿no? Aquellas personas que se encuentran en una situación, por utilizar un término de desventaja, ¿no? Ante una situación, ¿no? Por ejemplo, mencionábamos el caso de un movimiento sísmico, una persona adulta tiene mayor facilidad de poder desplazarse, ¿no? De poder ubicarse en una zona segura. Un niño, una persona anciana, se encontraría en desventaja ante esa situación, ¿no? Por lo tanto, es una persona vulnerable, ¿no? Que necesita ser ayudada, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de forma más amplia el incluir, ¿no? El incluir a todos. ¿Desde qué manera, desde qué perspectiva lo vamos a ir mencionando conforme vamos desarrollando, ¿ya? Entonces ahí en nuestro cuaderno colocamos el título de nuestra sesión del día de hoy. Dice, leemos sobre los derechos de las personas inclusivas, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la sesión del día de hoy? Pues comprender, hoy comprenderemos sobre la importancia de la inclusión en nuestras vidas y cómo podemos contribuir a ello, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Porque recordemos que no solamente basta con tener un concepto en nuestra cabecita, ¿no? O sea, saber y decir, bueno, esto es un derecho, esto es un deber, estas son las características de las personas inclusivas, yo debo actuar de esta manera. O sea, esa es la parte teórica, ¿no? Viene la otra parte que es fundamental, que es llevarlo a la práctica, ¿no? Y es algo que siempre en clase vamos mencionando, ¿no? El comprender, primero debo comprender para luego convertirlo en una acción, ¿no? Oye, entonces el objetivo de hoy es comprender sobre la importancia de la inclusión, ¿no? ¿Por qué es importante, ¿no? Y cómo nosotros desde nuestro lugar podemos contribuir, ¿no? Seamos como, bueno, en mi caso como docente, en el caso de ustedes como niños, ¿no? Y podamos difundirlo a otras personas, nuestras familias. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a verlo de esta manera, ¿ya? Para poder entenderlo de manera más amplia, ¿no? Y podamos nosotros mostrar actitudes relacionadas a ello, ¿ya? Entonces, ya te lo mencionaba, leemos sobre los derechos de las personas inclusivas, ¿no? Luego vamos a detallar un poco más acerca del concepto de ello de persona inclusiva. Hoy vamos a comprender, ¿no? Como les decía hace un momento, el entender, el comprender con hechos cotidianos, con hechos reales, sobre la importancia, ¿no? Sobre por qué es importante actuar en estos contextos, ¿no? Y cómo nosotros, nuevamente, vuelvo a resaltar, porque esa es la parte fundamental, podemos contribuir a que la inclusión sea una realidad, ¿no? Y no solamente sea un concepto, una ficha, el título de una sesión o el tema de alguna, de repente, de algún programa de televisión, de alguna red social, ¿no? Que no solamente se convierta en un concepto, ¿no? Particular, sino el llevarlo a la práctica. Primero te muestro acá hay una imagen, ¿no? Y algunas palabras que van a ser fundamentales el día de hoy para poder entender lo que estamos trabajando, ¿no? Primero, si visualizamos en la imagen, podemos hacer uso de nuestro chat. No se olviden colocar ahí presente, ¿no? El nombre tuyo y presente yo me va a permitir tomar en cuenta tu participación, ¿no? En la sesión de hoy, ¿no? Y también podemos opinar, ¿no? Con respecto a lo que estamos visualizando aquí, podemos ver a tres niños, ¿no? Podemos ver ahí un varoncito, dos niñas. Una de ellas, en este caso, ¿no? La niña, pues, está con una silla de ruedas, ¿no? Lo cual nos hace darnos cuenta que la niña no puede desplazarse, no puede caminar, ¿no? Sin embargo, hay algo interesante, ¿no? En esta imagen, ¿no? Vemos a los tres niños sonrientes, ¿no? Y el objetivo de la inclusión es ello, ¿no? Que todos, ¿no? Todos podamos ser parte de.
¿no? En este caso, ¿no? Probablemente aquí están pasando un momento ameno, un momento agradable, que en la realidad se debe reflejar, ¿no? No solamente en una imagen. Nuestra imagen lo que hace es buscar concientizarnos, ¿no? Palabras como inclusión, ¿no? Entonces, te voy a incluir, ¿no? Te voy a incluir, ¿no? Nosotros cuando hacemos, o cuando ustedes realizan sus actividades, ¿no? En la hora de recreo, a veces desarrollamos algún juego, ¿no? Y empezamos a incluir, tú eres para mí, tú eres para él, no estamos buscando incluir, ¿no? Eh, También, ¿no? En clase, cuando estamos desarrollando y empiezo, un caso, ¿no? A preguntar, busco incluir que todos, ¿no? Siempre les digo, no, chicos, todos tenemos que participar, ¿no? En las Olimpiadas hace algunos días, ¿no? Todos tenemos que ser partícipes de una u otra manera, ¿no? Incluir, ¿no? El concepto de igualdad, ser tratados de la misma manera. Ojo, y acá va a haber un concepto que nosotros vamos a adicionar, el cual también lo hemos hablado en clase, ¿no? Muchas veces utilizamos el término igualdad, ¿no? Todos somos iguales, ¿no? Ojo, en un país diverso, ¿no? Diverso, el concepto de igualdad hay que entenderlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí van a surgir otros términos, como el término de inclusión, ¿no? Porque naturalmente, no sé si se acuerdan esa imagen que íbamos mostrando, ¿no? En el salón, ¿no? De todos los niños pintando y no todos eran del mismo tamaño, ¿no? Y cada uno de ellos tenía algo que lo ayudaba a que el gráfico sea igual, ¿no? Esté a la misma altura, ¿no? Entonces ese concepto lleva para la idea de equidad, ¿no? Que hemos mencionado, ¿no? Que va de la mano también aquí, ¿no? El respeto, esto es fundamental, ¿no? El respeto, una actitud de respeto que todas las personas merecemos. Y la tolerancia, ¿no? ¿Qué es tolerancia? Tolerancia significa comprender al otro, ¿no? Por ejemplo, si alguien, vamos a poner el ejemplo de la imagen que estamos observando, ¿no? Sabiendo que la niña no puede desplazarse, no puede caminar en este caso, pues naturalmente yo no puedo exigirle, ¿no? Que vaya al mismo ritmo de los demás, ¿no? Tengo que ir adecuándome de repente a la dificultad que ella tiene, ¿no? Ese es el concepto de tolerancia, ¿no? No molestarme, no incomodarme. De repente cuando estamos jugando y vemos que algún compañerito, ¿no? De repente es un poquito más lento en hacer algo y empezamos de repente a incomodarnos, a fastidiarnos, ¿no? Oye, siempre tú lo haces más lento, porque tú, oh, mejor que no lo escojamos, ¿no? Algunos términos que a veces utilizamos, ¿no? Y que sin darnos cuenta vamos afectando a la otra persona, ¿no? El concepto de tolerancia va por el otro lado, ¿no? El comprender, el ser empático con los demás, ¿no? Partiendo de estas palabras e imágenes que voy mostrando, hay algunas preguntas aquí que voy colocando y que en nuestro caso, chicos, lo podemos utilizar también, no se olviden, ¿no? Nuestro chat en la parte inferior para ir escribiendo, ¿no? Hay una pregunta, ¿no? Bueno, hay más de una pregunta, pero vamos una a una, ¿no? Dice, ¿has experimentado algún momento en el que te hayas sentido incluido o excluido en un grupo? ¿No? Alguna vez tú, y bueno, todos lo hemos sentido, ¿no? El ser incluidos, ¿no? De repente, vamos a poner ejemplos cotidianos, ¿no? A ustedes les encantan las actividades recreativas, ¿no? Cuando somos incluidos estamos contentos, ¿no? Se ven sus rostros de algunos días en las Olimpiadas. Lo veía, ¿no? Muy contentos. A veces incluso al inicio no queríamos participar, pero cuando ya hemos sido incluidos, también queremos participar en la siguiente. No es agradable, ¿no? Es bonito sentirte incluido, ¿no? Pero también está la otra parte, ¿no? Cuando uno se siente excluido de un grupo, ¿no? Cuando consideras que nadie te va a escoger o cuando utilizan palabras que nos desaniman, ¿no? Entonces, esa es la otra parte, ¿no? Muchas veces la parte que nosotros no vemos, ¿no? Porque de repente no estamos en ese lugar. O si estamos, pues nos sentimos, pues, menospreciados, ¿no? Nos sentimos incómodos, nos sentimos tristes, ¿no? Por utilizar términos más habituales para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, es un tiempo de reflexión, ¿no? Si en algún momento me he sentido excluido, pensemos en ese tipo de sentimientos, emociones, ideas que han pasado en nuestra cabecita, ¿no? Nos hemos sentido cómodos, nos hemos sentido contentos, nos hemos sentido bien. Pues definitivamente no, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones que hemos experimentado de repente en algún momento de nuestras vidas, no queremos que otros niños, otros compañeros, otras personas lo experimenten, ¿no? Y de ahí la necesidad de que estas personas sean incluidas, ¿no? Y otra pregunta, ¿no? Recuerda que el chat es nuestro amigo en este espacio. ¿Cómo crees que podemos aplicar estos valores en nuestra vida? ¿Qué valores, profesor? La inclusión, la igualdad, el respeto, la tolerancia. ¿Cómo puedes aplicarlo a tu vida? ¿No? Por ejemplo, pensemos en la tolerancia, ¿no? Muchas veces no lo somos, ¿no? No somos tolerantes, somos intolerantes, ¿no? Queremos que todos vayan a nuestro ritmo, ¿no? A veces cuando se deja una actividad, profesor, eso está muy fácil, ¿no? Muy sencillo, ¿no? Porque lo veo desde mí visión, ¿no? Desde que yo tengo, pero
¿qué de mi compañero, ¿no? Que tiene esa dificultad, de repente le cuesta el poder entender ello. Entonces ahí me toca la parte de ser tolerante, ¿no? De repente, como a veces lo hemos hecho, ¿sí? ¿No? Me siento al costado, trato de apoyar a mi compañero, trato de explicar. Esa es tolerancia. No estoy siendo tolerante con él, ¿no? Vamos a hacer una actividad y alguien de repente se demora un poquito más. Ay, profesor, que siempre se demora. No, estamos siendo intolerantes, ¿no? Hay que llevar esto a la parte práctica, ¿no? El ser tolerante, ¿no? El respetar la opinión de mi compañero. No, profesor, lo que está diciendo no tiene sentido, ¿no? Cuando un compañero dice algo que de repente para mí no es correcto, ¿no? Eso no es respeto, ¿no? Siempre tratamos de enfatizar, chicos, que todos tenemos derecho a opinar, ¿no? Y que nuestra opinión sea respetada por los demás. Entonces, esto es importante, estos valores como tolerancia, respeto, la igualdad, la inclusión, no deben ser solamente conceptos o valores que estén escritos en un papel, ¿no? Sino que nosotros podamos llevarlo a la parte operativa, a la parte práctica, ¿no? Y una tercera pregunta, ¿qué significa para ti ser una persona inclusiva, ¿no? ¿Qué entiendes por ser inclusiva? Y esto sí lo vamos a ir desarrollando en esta sesión, ¿ya? Porque es el concepto base con el cual nosotros vamos a trabajar. Muy bien, chicos. Continúo. Acá hay algunas ideas que he ido considerando para poder explicarte, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipos de inclusión hay, ¿no? Yo creo que entendamos el concepto de manera práctica, ¿no? Incluir, como te digo, es considerarte, ¿no? Oye, ve, sé parte de esto, ¿no? ¿Y qué es esto? Ahí lo vamos a ir mencionando, ¿no? Porque existe tipos de inclusión. Nosotros nos ubicamos dentro, por ejemplo, de la inclusión educativa, ¿no? En las escuelas, ¿no? Te hablaba, por ejemplo, que muy pocas escuelas de repente cuentan, ¿no? Con rampas o espacios necesarios por si hubiese una persona con algún tipo, pues, ¿no? De repente discapacidad para poder desplazarse, caminar, usar silla de ruedas. Entonces no las hay, ¿no? Entonces se tiene que ver sobre esta necesidad, ¿no? Porque cómo hace, ¿no? Un padre que llega a una institución educativa, a un colegio, quiere considerar a su hijo, de repente observa y ve que no hay las condiciones necesarias para que su hijo pueda estar en ese espacio, ¿no? Entonces, incluso hablábamos de hechos cotidianos, ¿no? Ayer, por ejemplo, ¿no? El tema de los zurdos, ¿no? ¿No? Muy pocas carpetas, ¿no? Y los materiales no han sido elaborados, la mayoría de estos no han sido elaborados para personas zurdas, ¿no? Entonces vivimos en un mundo de personas que son diestras, derechos, entonces casi todo se ha elaborado en ello, ¿no? Y nos está considerando, nos está incluyendo a las otras personas, ¿no? Entonces, un tipo de inclusión es la educativa, ¿no? Que pueda contar con las diferentes necesidades que pueda haber, ¿no? Y estas no solamente tienen que ver de repente con alguna dificultad, ¿no? Alguna discapacidad que se pueda presentar, sino que pueda presentarse de repente hasta con el idioma, ¿no? Hablábamos de zonas rurales, ¿no? Lugares donde muchas veces no hay acceso al tema educativo, ¿no? O si llega en condiciones de menor calidad que en otros lugares, ¿no? Entonces, estas son brechas o espacios que se tienen que reducir, ¿no? Entonces, se tiene que considerar este tipo de inclusión, ¿no? La inclusión social, ¿no? La inclusión social es otro aspecto importante, ¿no? Las personas de repente que por ahí van con, ¿no? Como te hablaba de silla de ruedas o con muletas, deben tener esta prioridad, ¿no? Deben tener espacios donde ellos puedan desenvolverse y tener las mismas posibilidades que tenemos las demás personas, ¿no? Cuando vamos por las calles, lastimosamente, y ustedes no me van a dejar mentir, ¿no? Pasamos por las calles y vemos las veredas pues, en muy malas condiciones, ¿no? Que muchas veces nosotros mismos tenemos que hacer pues malabares para poder cruzar esa pista. Ahora, imagínate, ¿no? Eso de repente es incómodo para nosotros. Imagínate para una persona de repente que va con muletas, ¿no? O una persona que va con silla de ruedas, ¿no? Esta situación se hace mucho más compleja y en muchos casos es imposible, ¿no? Muchas veces tenemos que cruzar, nos dicen que debemos usar los puentes y es lo correcto, lo adecuado, pero ¿cómo cruza esa persona que tiene silla de ruedas utilizando ese puente? ¿Cómo cruza esa persona que tiene muletas ese puente? Entonces, la inclusión social es importante, ¿no? El considerar que estas personas también están ahí, personas existen y merecen el mismo respeto y el mismo trato. Y, ojo, son vulnerables, por ende tienen que tener prioridad, ¿no? La inclusión laboral que tiene que ver con bueno, ya nosotros no estamos incluidos, ¿no? Ustedes como niños, pero pensemos, ¿no? En las personas adultas, ¿no? La persona de repente que tiene esta dificultad, pues no va a ser incluido, ¿no? O muchas veces no es incluido en el mercado laboral, porque las empresas dicen, no, pues no lo voy a contratar, tiene esta dificultad. Entonces, son aspectos con los cuales poco a poco se tiene que ir luchando, ¿no? Y buscar que estos conceptos no dejen de ser conceptos y se conviertan en realidades, ¿no? Entonces, acá en la parte inferior, tipos de inclusión, personas con algún tipo de dificultad, no discapacidad, deben ser
o son personas vulnerables y deben ser tratadas de acuerdo a la dificultad que tienen, ¿no? Porque ellas merecen, al igual que cada uno de nosotros, disfrutar de cada derecho que nosotros tenemos, ¿no? Derecho de recrearse, divertirse, derecho de recibir una educación de calidad. Todos estos conceptos tienen que ser parte de su vida. Aquí podemos colocar un ejemplo, ¿no? Vemos a un niño que está con sus muletas y sus compañeros que están al costado, ¿no? No se están riendo, no están de repente buscando una manera de hacerlo sentir mal, sino que le están mostrando ese afecto que debe ser parte, ¿no? De nuestro día a día, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Porque cuando nosotros reflexionamos, ¿no? Reflexionamos sobre la dificultad que tiene esta persona. O sea, yo pienso, ¿no? En mi día a día, pero ratito me centro, ¿no? En este niño, ¿no? Me imagino cómo llegará al colegio, cómo hará de repente para poder ir a realizar algún tipo de actividad, ¿no? Entonces, reflexiono y me pongo a pensar, me pongo en su lugar, ¿no? Trato de ser empático ante la necesidad que tiene este niño y digo, pues yo puedo ayudarlo, ¿no? ¿No? Yo puedo hacerlo sentir bien, ¿no? Ya de por sí su día a día es más difícil que el nuestro, entonces debemos buscar que su día sea mejor, ¿no? Y nosotros podemos contribuir. De ahí la importancia de ser inclusivos, ¿no? Hay unas ideas que debemos tener presente cuando hablamos de estos conceptos de inclusión, ¿no? Porque existe una diferencia en conceptos que están relacionados, sí, pero hay que entenderlos, entre diversidad, inclusión, equidad. Somos un país diverso, ¿no? ¿Y qué significa eso? Se parte del concepto de diversidad, ¿no? Y hay que entender la educación y la vida como un espacio de diversidad. ¿Y qué significa diversidad? Que todos somos diferentes, chicos, todos, ¿no? Nuestra huella digital es, así lo determinan, ¿no? Todos somos diferentes y todos debemos tener los mismos derechos y obligaciones, todos, ¿no? Todos debemos tener los mismos derechos y obligaciones, sin excepción, ¿no? Sin excepción, todos debemos tener, disfrutar, gozar de los mismos derechos, pero también tener responsabilidades, ¿no? De acuerdo, obviamente, a la edad en la que nos encontramos, de acuerdo a nuestras posibilidades a las que nosotros podamos acceder, ¿no? Entonces partimos del concepto de diversidad, donde todos somos diferentes, chicos, todos, pero al mismo tiempo todos debemos disfrutar de los mismos derechos y obligaciones también, responsabilidades, ¿no? Y acá hay dos conceptos importantes a considerar: la inclusión, como te decía hace un momento, donde todos, aún siendo diferentes, aportamos y contribuimos de igual manera. Todos contribuimos y damos nuestro granito de arena, perdón, por un mundo mejor, ¿no? Yo te pongo a veces ejemplos cotidianos, ¿no? Como el campo deportivo, en el fútbol, ¿no? O en el vóley, ¿no? ¿Qué ocurre en estos casos? Pues vemos que se tiene que trabajar en equipo, ¿no? Y no todos cumplen una misma función. Uno de repente es arquero, los otros juegan de defensas, mediocampistas, otros delanteros, pero todos suman, ¿no? Todos aportan desde su función, ¿no? No puedo decir, ah, no, el arquero es más importante, el delantero es más importante, el mediocampista es más importante. No, todos son incluidos, ¿no? Y todos, como dice, aún siendo ubicados en posiciones diferentes, contribuyen, ¿no? De igual manera al objetivo, ¿no? Que es ganar, en nuestro caso, es vivir en un mundo mejor, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Igual ocurre en el vóley, ¿no? Una funciona de armadora y cada una trata de desplazarse dentro de la posición que tiene, pero todas suman, ¿no? En el caso de la inclusión es ello, la equidad es otro concepto fundamental y aquí es importante relacionarlo a inclusión, ¿no? Si bien yo te hablaba del concepto de igualdad, no todos debemos de ser tratados iguales, pero no todos tenemos las mismas necesidades, ¿no? Por lo tanto, ahí viene el concepto de equidad, donde se ajusta el acceso a los derechos y obligaciones dependiendo de las circunstancias de cada uno, ¿no? Por ejemplo, yo tengo que cruzar un espacio extenso, todos debemos ser tratados igual y por lo tanto necesito un puente, ¿no? Pero ojo, hay personas que no tienen de repente esta facultad de caminar, entonces ahí viene la equidad. Hay que darle acceso, esta persona también tiene acceso, pero de acuerdo a sus circunstancias. Pues no le puedo pedir, oye, cruzame el puente, ¿no? De la misma forma que las personas que sí podemos caminar. Entonces ahí viene el concepto de equidad. Hay lugares donde les han puesto esas rampas, ¿no? Para que ellos puedan desplazarse y eso es equidad, eso es inclusión. Eso es respetar la diversidad de un lugar, ¿no? Entonces, esto es fundamental para construir un mundo mejor. Ahora, acá hay conceptos que quiero ir subrayando, porque esto es ya parte del día a día, ¿no? El derecho a la inclusión significa que todas, chicos, las personas todas, sin importar cómo sean, ¿no? Tienen y merecen, ahí lo he subrayado, porque no solamente tienen, sino merecen las mismas oportunidades para aprender, ¿no? Ir a una escuela, de jugar,
de participar y ser felices, ¿no? Ellos también necesitan ser felices como tú lo mereces, ¿no? En nuestro país, en nuestro Perú, esto nos recuerda que todos somos valiosos, todos, absolutamente, niños, niñas, con o sin ninguna dificultad, ¿no? O discapacidad, seamos de la costa, sierra, selva, hablantes de diferentes lenguas, ¿no? Quechua, aymara, o las diferentes lenguas de las zonas amazónicas, o que tenga diferentes costumbres, todos somos valiosos y todos vamos a sumar por un país mejor. Ser incluidos es cuando nadie se queda fuera. Ninguno se queda fuera. Es como cuando vamos a participar los 27 por los 27 tenemos que participar y los 27 tenemos que salir, no se puede quedar nadie fuera, ¿no? Ahora eso multiplicarlo a la cantidad de habitantes que tenemos en nuestro país, ¿no? Ello es inclusión, ¿no? Ser incluidos cuando nadie se queda fuera, ¿no? Sea en la escuela, sea en centros recreativos, sea en la comunidad, ¿no? Y yo te voy a pedir algo, ¿no? Aparte, porque el día de hoy las actividades que vas a desarrollar, las fichas te las voy a entregar en el colegio el día de mañana. Te voy a dejar actividades cortas para que las escribas y las desarrolles en el cuaderno. Pero al final, en los comentarios yo quiero visualizar, y eso también va a ser parte de la calificación, de tu participación. Bueno, más que calificación, tu valoración, ¿no? Con respecto a lo que estamos trabajando. Al final, en los comentarios, vas a responder esta pregunta, ¿no? Bueno, esta pregunta que va al final, pero que se encuentra en un contexto, ¿no? Imagínate si en la escuela, en nuestra escuela, llega un nuevo compañero, ¿no? Una nueva compañera, que no escucha bien, ¿no? O que viene de otra región del Perú, pues, ¿no? Y habla quechua, naturalmente le va a ser dificultoso el establecer una comunicación fluida. ¿Qué podrías hacer tú, como niño, como niña, para que esta persona se sienta incluida? ¿Ya? Entonces, esto te lo dejo aquí, igual al final lo voy a volver a mostrar, pero ahí colocas tu respuesta a esta interrogante, ¿no? ¿Qué podrías hacer tú, como niño, como niña, para que esta persona se sienta incluida, ¿no? Esta persona que de repente no escucha bien o ha venido de alguna región y habla otra lengua, ¿no? En este caso el quechua, ¿no? ¿Qué podrías hacer tú? Muy bien, chicos. Ya, ahora vamos a la parte ya desarrollo en cuaderno. Hemos colocado el título y tenemos el propósito al inicio. Recuerda que estos dos deben ir escritos en tu cuaderno. Y bueno, como vamos a leer, ¿no? Pues ya hoy leeremos, ¿no? Recuerda que existen estos tres partes, ¿no? Que siempre consideramos, ¿no? Antes de la lectura, antes de empezar a leer, antes de darte esta información, siempre es bueno analizar el texto, ¿no? Para ello, vamos a observar el título e imágenes del texto, ¿no? Que vas a tenerlo ahí, ¿no? A ver, observemos. Aquí tenemos el título, los derechos de las personas inclusivas. Ahí nuevamente los colores que se está utilizando, los derechos de las personas inclusivas, y ahí veo algunas imágenes, ¿no? Como podemos observar, podemos ver a un niño con sus muletas, ¿no? También veo un niño que está utilizando, ¿no? Su bastoncito para guiarse, utiliza los lentes, los cuales nos hace darnos cuenta que el niño no puede ver, ¿no? Veo al fondo también otra niña que está en su silla de ruedas, ¿no? Y también otros niños que están trabajando, ¿no? Y uno de ellos está con silla de ruedas y están elaborando un papelote, ¿no? Pero hay algo que siempre subrayo, ¿no? Es el rostro de ellos, ¿no? Es el hecho de que están contentos, ¿no? Yo te pregunto, cuando tenemos alguna dificultad, de repente nos caemos, nos pasa algo, nos hacemos alguna herida, ¿estamos contentos? Es fácil estar contento cuando la situación es adversa o es contraria o pasa algo que yo no quiero. Pues la verdad que no, ¿no? Es difícil cuando estamos en ese tipo de situaciones o cuando estamos enfermos, ¿no? Y quisiéramos salir de repente, ¿no? Y compartir, ¿no? Ahora, muchas de estas personas conviven con ello. Entonces, si ya de por sí tienen ahí un tipo de dificultad, un tipo de tristeza, nosotros nos toca la otra parte, ¿no? El incluirlos a ellos para que no se sientan ahí y que puedan estar como estos niños de la imagen, ¿no? Que su día a día pueda ser un día tan bonito como el tuyo, ¿no? Entonces, ahí juega un papel muy importante, ¿no? Entonces, en el título, yo lo que observo, ¿no? Tú puedes observarlo también detalladamente, minuciosamente, podemos ver lo que dice ahí, ¿no? Los derechos de las personas inclusivas, ¿no? Y vemos a un grupo de niños y lo que más me gusta es que estos niños pues están realizando las actividades y lo están haciendo con alegría, ¿no? Ya, chicos, entonces ese es el antes de la lectura. Ya vamos a ir a la parte de trabajo durante la lectura. Te voy a compartir la ficha, es una sola carita la cual vamos a leer. Y las actividades, como te digo, las vamos a responder en el cuaderno. Las fichas que vas a desarrollar, porque las vas a desarrollar, te las voy a hacer llegar el día de mañana. Muy bien. Este es el texto que vamos a leer. Es un texto corto
pero muy importante, tiene la información más significativa con respecto a lo que vamos a trabajar. ¿Qué nos dice? El título es Los derechos a las personas inclusivas y ahí están las imágenes que pudiste observar al inicio, ¿no? En el antes de la lectura, ¿no? Para darnos una idea, ¿no? Y voy a hacer la lectura, obviamente en casa tú también lo vas a hacer de manera minuciosa. Dice, todas las personas, sin importar cómo somos o qué habilidades tenemos, ojo, esto es importante, todas las personas, no se está excluyendo a nadie, sin importar cómo seas o cómo seamos y qué habilidades podamos tener, tenemos los mismos derechos, ¿no? La inclusión significa, y esto es importante, aceptar. Primer punto, aceptar. Respetar, segundo paso, ¿no? Primero acepto y respeto y valorar las diferencias, no darme cuenta que tiene un valor, ¿no? Que va a cumplir una función esta persona, ¿no? En una sociedad inclusiva, nadie es excluido o dejado de lado, que es lo ideal, ¿no? Que nadie sea excluido. Todos podemos participar, aprender, trabajar, disfrutar de las mismas oportunidades, ¿no? Que en la vida real no se da muchas veces, ¿no? Y contra ello tenemos que luchar. Nosotros tenemos que generar una sociedad inclusiva, ¿no? Donde todos puedan tener, como dice acá, el derecho a participar, aprender, trabajar y disfrutar de las mismas oportunidades, ¿no? La inclusión busca que todas las personas vivan con igualdad y dignidad, ¿no? Que se sientan que son valiosas, porque lo son, ¿no? Especialmente aquellas personas que tienen algún tipo de barrera física, ¿no? De repente no pueden caminar, no pueden realizar alguna dificultad o barrera sensorial o mental, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para ponernos ahí en contexto, una persona con discapacidad visual, es decir, no puede ver, necesita materiales en braille, ¿no? O en audio, ¿no? Imagínate que un estudiante llegue y no puede ver, ¿no? Entonces yo no le puedo dar una ficha de trabajo y pedirle que, entonces, es igualdad, todos merecen esa ficha, no, pues tengo que adecuarla, ¿no? A la realidad y necesidad de este niño, ¿no? Por ejemplo, podría traer audios, ¿no? Donde el niño pueda escuchar la lectura y desde las características que él tiene poder trabajarlo, ¿no? O un sistema que se llama el sistema Braille que se utiliza para las personas que tienen por ahí esta barrera, ¿no? Y una persona, o otro ejemplo, una persona que no escucha puede comunicarse con lenguaje de señas. A veces vemos en la televisión, ¿no? Que así como acá, ¿no? Tú estás viendo en el video una pantalla pequeñita y alguien que va haciendo con sus manos las señas para que estoy incluyendo a estas personas, ¿no? Sé que es un grupo pequeño, pero no significa que ser un grupo pequeño, no lo voy a considerar. No, es importante este concepto, ser incluidos todos, ¿no? Una persona que no escucha puede comunicarse con señas, una persona en una silla de ruedas necesita rampas o ascensores para desplazarse con libertad, por eso vemos aquí en la estación, ¿no? Del tren que no solamente están las escaleras eléctricas, ¿no? Vemos que ahí hay un ascensor para las personas que no pueden hacer uso de la escalera eléctrica, ¿no? Entonces, vemos las otras escaleras, las tradicionales, entonces vemos que hay muchas opciones, ¿no? De acuerdo a las necesidades que puedan presentar las personas, ¿no? Entonces, esto es importante. En el Perú, en nuestro país, existen leyes que protegen los derechos. Estos derechos son protegidos. Por ejemplo, la Ley General de la Persona con Discapacidad, ¿no? Que dice Ley número 29973, ¿no? Que es lo que establece que el Estado peruano debe garantizar el acceso de todas las personas, sin importar su barrera que pueda tener. ¿A qué? A la educación, a salud, a transporte, a empleo, a recreación, ¿no? O sea, los mismos derechos que poseemos cada uno de nosotros, ellos también los tienen, ¿no? Con la diferencia de que ellos deben ser prioridad, ¿no? Porque son personas vulnerables, ¿no? Además, el Ministerio de Educación, el Minedu, promueve la educación inclusiva que hoy en día está en boga y es muy utilizada, que busca que todos los niños o niñas con discapacidad estudien juntos, ¿no? En un mismo espacio, ¿no? No separarlos, ¿no? Y decirle, bueno, tú tienes esta dificultad, ándate a un lado, ¿no? ¿No? Entonces, esto es importante. Y muchas veces nosotros a veces nos cuesta el entender ello, pero es parte y es una necesidad el poder aprender a ser inclusivo, ¿no? La inclusión educativa es un gran paso. Es un gran paso para construir un Perú, un país más justo, ¿no? En las escuelas inclusivas, los docentes, los profesores adaptan sus clases para que los estudiantes puedan responder a su propio ritmo, ¿no? Entonces, a veces cuando se adaptan algunas fichas, algunas actividades, ese es el objetivo, que todos podamos responder y no decir, bueno, estamos en este grado y todos pues tienen que responder lo mismo, ¿no? O todos tienen que ir al mismo ritmo, ¿no? ¿Por qué? Porque no somos iguales, chicos. Entonces, de ahí la importancia que las escuelas también, y se parta de ahí porque es donde se forme personas inclusivas, ¿no? También se usan materiales diferentes de acuerdo a las necesidades de los alumnos, carteles visuales, auditivos, pictogramas, maquetas, entre otros, ¿no? Lo más importante es que todos los estudiantes aprendan, ¿no? A respetar
a comprender y ayudar a sus compañeros, ¿no? La inclusión no solo beneficia a las personas con discapacidad, ¿no? A veces tenemos esa idea, ¿no? Se está dando prioridad y los demás no importan, no, no, no solo beneficia a la persona con discapacidad. Una comunidad inclusiva enseña valores, ¿no? Nos enseña valores como ser tolerantes, ser empáticos, cooperar, ser solidarios, ¿no? Cuando aprendemos a convivir y aceptar a los demás, creamos un mundo donde cada persona puede sentirse valorada, ¿no? Y por lo tanto hemos construido un Perú mejor, ¿no? O hemos avanzado en la construcción de un Perú mejor. Ser inclusivos significa reconocer que las diferencias nos hacen mejor, nos enriquecen, ¿no? Cada persona tiene talentos únicos que pueden aportar a los demás, ¿no? Algunos serán buenos en los deportes, otros en el arte, otros en la música, otros en las matemáticas. Entonces vemos que tenemos diferentes tipos de habilidades, ¿no? Y todos podemos enseñar y aprender algo de los demás, ¿no? Y lo hemos visto en el salón, ¿no? A veces vemos de repente un compañerito que es más calladito, pero es muy hábil de repente para hacer algo con sus manitos y nos quedamos sorprendidos. ¿Cómo haces eso, no? Porque las diferencias nos enriquecen, ¿no? Por eso la inclusión es un derecho humano. Y no un favor, no es un favor que le haces a la persona, es un derecho que esa persona merece, ¿no? Debemos promoverla en todos los lugares, ¿no? En nuestra escuela, en nuestra familia, en el vecindario, en nuestro trabajo, ¿no? Cuando una sociedad respeta y ayuda a todos sus ciudadanos sin excepción, sin importar sus capacidades, se vuelve una sociedad fuerte, una sociedad feliz, ¿no? Recordemos que la inclusión comienza en tu corazón, chicos. No comienza en un papel, no comienza en una clase, en un cartelito, que tú empieza en tu corazón, ¿no? Cuando tratamos a todos con respeto, cuando ayudamos a quien lo necesita y cuando valoramos las diferencias, generamos una oportunidad de crecer, ¿no? Entonces recuerda que crece en tu corazón. Si tú eres inclusivo, lo vas a llevar a cada parte de tu vida, no porque te lo diga el profesor, la profesora, o porque vimos un video, no, no, sino porque es parte de mi vida, ¿no? Y lo voy a convertir en un hábito. Y ese es el objetivo, chicos. El mundo va a cambiar en la medida que cambiemos cada uno, ¿no? Entonces, esta es la lectura. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? Trabajamos, esto lo vamos a trabajar en el cuaderno. Vamos a transcribir, igual te lo voy a compartir, ¿no? Te lo voy a compartir, ahí lo vas a ver, pero de repente vas a decir, tan poco tiempo, profesor, no lo pude visualizar, lo voy a compartir como imagen en el grupo de sus padres y vamos a poder trabajarlo, ¿ya? Entonces vas a leer el siguiente texto, es un texto pequeñísimo, corto, cortísimo, y vas a responder estas preguntas en tu cuaderno, y también el texto lo tienes que copiar en tu cuaderno. Te lo leo, ¿ya? Y ahí en casa ya tú con más paciencia lo vas a poder desarrollar, ¿no? Las personas con discapacidades tienen derechos que todos debemos respetar, ¿no? Como el derecho a estudiar, el derecho a trabajar, a jugar, a ser tratados con igualdad, ¿no? Es importante que la sociedad los incluya a estas personas en todas las actividades y que aprendamos a valorar sus capacidades, ¿no? Entonces, aquí hay tres preguntas, ¿no? ¿Cuál es el tema principal de qué habla este texto? Menciona dos derechos que tienen las personas con discapacidades, ¿no? Según este texto, qué derechos tiene. Ahí tú lo puedes encontrar. Te menciona uno, por ejemplo, ¿no? Derecho a estudiar, ¿no? No es el único, y se menciona más, te pide dos. Y la C, porque es importante que la sociedad incluya a estas personas, ¿no? ¿Por qué? Desde tu pensamiento, ¿no? ¿Por qué crees que es importante? Ya, chicos, esto entonces lo vamos a desarrollar en el cuaderno. Y esto también, observa la siguiente frase. La inclusión de las personas con discapacidad es como abrir una ventana que deja entrar la luz a toda la comunidad, ¿no? Lo pueden volver a leer, tratar de reflexionar sobre esa lectura y luego responder, ¿no? ¿Qué significa esta expresión, ¿no? Explícalo con tus propias palabras. Para ti, ¿qué crees? Vuelve a darle otra lectura. Trata de entender qué nos quiere decir el autor de esta frase, ¿no? ¿Por qué crees que el autor eligió esta comparación, ¿no? ¿Por qué comparó esto con la luz que ingresa, ¿no? Por la ventana, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Tratemos de reflexionar y pongámoslo, ¿ya, chicos? Entonces, y voy a regresar aquí y toda esta parte porque te pedí que también nos sirva nuestro chat, ¿ya? Entonces, a esta parte que está de rojo, ¿no? Dicen, al final en los comentarios, si quiero verlo, ¿ya? Responde esta pregunta, ¿no? Si en tu escuela, nuestra escuela, llega un compañero que lo escucha bien o habla, no sé, habla quechua, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer tú como compañero, como niño o niña, para que este niño se sienta incluido? Bien, chicos, entonces, esperando que tengamos un buen día, espero también que puedan enviar sus actividades. Que tengamos un buen día y que el día de mañana nos podamos ver. Cuídense.